Del día de hoy. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre los delitos, por ejemplo, relacionados, doctores, a los delitos de infracción del deber. Dentro de ello, naturalmente, vamos a hacer mención, por ejemplo, de algunas reglas bastante interesantes, como viene a ser el dominio del hecho, que es una de las teorías iniciales, sobre todo para establecer algunos criterios, doctores, relacionados a los temas de imputaciones en el marco del proceso, ¿no? Ustedes saben que existen dos grandes teorías cuando se habla de la teoría del comportamiento. Una primera teoría es conocida como la teoría del dominio del hecho y una segunda teoría es conocida, doctores, como la teoría de infracción del deber. Cuando uno empieza analizando reglas del comportamiento o de la conducta, precisamente encontramos esas dos teorías que les acabo de señalar. En el caso del dominio del hecho o dominio de la voluntad corpórea, etcétera, siempre vamos a encontrar los temas de autoría, autoría y participación. Ahí encuentro, por ejemplo, doctores, al autor directo, al autor mediato, a los coautores. El autor directo, y siempre cuando vamos a analizar estas cuestiones de la autoría, ¿no? El autor directo, el autor mediato o los coautores, que ustedes muy bien saben que realizan los comportamientos en conjunto, siempre va a ir el análisis del famoso iter criminis. El iter criminis, no el inter criminis, este no es el Inter de Milán, ¿no? No es el iter criminis, que es conocido como el camino del delito, y nace de una fase interna o una fase interna y una fase externa. La fase interna es el pensamiento, la ideación del hecho delictivo, y la fase interna no delinque. El pensamiento no es delito. Yo puedo pensar muchas cosas, puedo incluso idear ciertos acontecimientos, ciertos sucesos y demás. Forma parte de la fase interna. Y la fase interna, doctores, no delinque, no es un hecho criminal, no es un hecho delictivo, está relacionado al pensamiento. Si os piensa muchas cosas, por ejemplo, conquistar el mundo, ¿no? Como Pinky Cerebro, ¿qué harás esta noche? Conquistar el mundo. Entonces, usted piensa conquistar el mundo, es fase interna. La fase interna no es delictiva. La fase interna no constituye delito. Está planteada en una ideación, una planificación, ¿no? Pero que son fases internas, incluso un aspecto de decisión. Cuando ya uno lo empieza a verbalizar, empieza a decirlo, a señalarlo y empieza la verbalización de la misma, ahí la situación cambia. Porque si yo empiezo a verbalizar cuestiones que a veces son, digamos, que podrían estar advertidas en sucesos delictivos, oiga, entonces ahí sí puede estar haciendo tal vez posiblemente la configuración del delito de apología, ¿no? Pero si no de otra forma, no. Entonces la fase interna es el pensamiento. Y cuando analizamos esos tres tipos de autoría, autor mediato, hablamos del autor directo o hablamos de los coautores, siempre lo vamos a analizar a través precisamente de ese contexto que yo les hablo, que guarda mucha relación al dominio del hecho. Entonces, el autor directo, volviendo al tema del famoso iter criminis, será quien idea la realización de un hecho delictivo, piensa en la materialización de un hecho delictivo y lo realiza, lo ejecuta. No solamente quedado en el foro interno de la persona de pensar en cometer un hecho delictivo, sino que aparte de eso va ejecutando la realización del delito. No solo pensó, sino que aparte de eso ejecutó. En los comportamientos en conjunto, doctor, es la coautoría, los roles que los sujetos procesales cumplen, por ejemplo, al momento de asaltar un banco, ¿no? Entonces, cada quien, fíjense ustedes, vamos a ver, realizan un rol. Muy bien. Entonces, vamos a ver, eh,
eso termina siendo pues una regla bastante interesante. Las cuestiones de los comportamientos o roles en conjunto, como cuando un grupo de o una banda delictiva decide asaltar un banco, entonces cada quien va a cumplir un rol, este rol que maneja el vehículo, de los sujetos que descienden del vehículo, los que van al banco, los que se van a la caja fuerte, los que se llevan el dinero y demás aspectos que lógicamente se suelen dar dentro de este tipo de naturalezas delictivas o contextos delictivos que se podrían dar. Entonces, vienen a ser sin lugar a dudas los comportamientos en conjunto. Y el autor me diga, por ejemplo, yo en su momento, cuando decían estos temas relacionados a lo que viene a ser, por ejemplo, el delito de rebelión. Entonces, cuando hablábamos del delito de rebelión, uno creía que necesariamente a quien se le imputara el hecho delictivo tenía que ser quien se alza en armas, es decir, tenía que tener las armas, y nosotros sabemos que no necesariamente es así, porque en el caso del delito de rebelión podría existir autor mediato. Esto significa que la persona que de la orden podría ser autor mediato del delito de rebelión. Entonces, estas cuestiones de autoría que yo les señalo terminan siendo interesantes, terminan siendo bastante bonitas. Pero todo lo que se manifiesta hasta acá es imperante en base al dominio del hecho, al dominio de la acción, al movimiento corpóreo de la conducta. No obstante, Gunter Jacobs, y por supuesto que sí, Claude Roxin en su momento también establecían que existen una serie de comportamientos que no solamente se analizan a través del dominio de la acción, sino que son conductas o comportamientos que se van a dar cuando se advierte ciertas infracciones a la función que estos puedan tener. Entonces ahí se establecía otra teoría bastante interesante, como viene a ser la teoría de infracción del deber. La teoría de infracción del deber. Y en esta noche vamos a ver básicamente, doctores, estos parámetros esenciales a la infracción del deber. ¿Ya? Por eso es que esa es la temática que nos convoca a hablar en esta oportunidad. Yo, como siempre, al estudiante le pido, al participante le pido mucha participación, porque es la única forma de que podamos, lógicamente, doctores, aprender. Mucha participación, por favor. Ustedes tienen dos formas en las cuales pueden participar. Uno a través de la cajetilla de comentario y la otra forma que pueden participar, doctores, es a través de la opción de levantar la mano. ¿Ya? Entonces, reitero nuevamente, ustedes tienen dos formas de participar, uno a través de la cajetilla de comentario y la otra es a través de la opción de levantar la mano. Así que voy a intentar analizar con ustedes algunos hechos delictivos, ya desde el pensamiento y demás. Voy a empezar en esta primera sesión hablándoles un poquito del delito de colusión, pero para yo arribar al tema del delito de colusión, por supuesto que sí, lo primero que yo tendría que señalar es quiénes son los autores del delito. Yo le voy a empezar preguntando a ustedes, que es una regla elemental, ¿quiénes son los únicos que podrían ser? Ustedes son cerca de 60 participantes en el Zoom. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes consideran, doctores, que vienen a ser autores de los delitos de infracción del deber? Que para empezar, no cualquiera es un autor de un delito de infracción del deber, ¿correcto? Entonces, ¿quién es el que se le podrá imputar autoría en las cuestiones de los delitos funcionariales o los delitos contra la administración pública? En ese caso en concreto, vamos a establecer que al único que se le puede atribuir un hecho criminal, para empezar, es a las personas, ojo con esto, a las personas que estén comprendidos en la carrera administrativa. Ojo, a los únicos que se les puede imputar es a las personas comprendidas en la carrera administrativa, es decir, un funcionario o un servidor. Nadie más puede ser autor de los delitos de infracción del deber.
Entonces se establece, pero ¿por qué un funcionario o por qué un servidor? Porque en el caso de ellos, trabajan dentro de la institución del Estado, tienen que cumplir lógicamente ciertos roles funcionariales, ¿no? Ciertos roles funcionales dentro de la institución. No quiero decir vínculo laboral, porque un proveedor puede tener cierta vinculación en cuestiones de los procesos de licitación o procesos de contratación. No obstante, aquí la naturaleza es distinta porque lo que yo técnicamente estoy estableciendo son los parámetros existentes en una vinculación de función dentro de la institución, por eso es que están comprendidos dentro de la carrera administrativa. Y los únicos que están comprendidos son funcionarios y servidores. Para el derecho penal parte general, el funcionario o servidor del Estado también, doctores, tiene una denominación, un nombre. Los libros de Gunther Jacobs, de Clark Roxin, los establecen con cierta denominación al funcionario y servidor porque lo conocen como intranei, ¿no? El intranei o el intraneus. Entonces, el intranei o el intraneus no es otra cosa que el interno, que labora dentro del Estado. El que trabaja para el Estado es el intraneus o el intranei, los internos a la institución del Estado. Esa es la denominación. Y ellos son los que responden como autores. Por eso es que si usted revisa su código penal del artículo 382 al 401 del Código Penal, va a empezar obviamente desde la figura del delito de concusión y se va a terminar hasta el delito de enriquecimiento ilícito y todos, no voy a decir todos, la gran mayoría, porque tengo cohecho activo en el ejercicio de la función policial, pero la gran mayoría, estimados participantes de delitos, si yo empiezo a revisar el catálogo de los delitos de infracción del deber, voy a encontrar funcionario o servidor. Siempre voy a encontrar ello, funcionario y servidor. Por eso es que cuando empezamos a revisar los delitos contra la administración pública, vamos a llegar a la conclusión de quienes vendrán a ser autores de este tipo penal serán funcionarios o servidores públicos, que se les conoce como intraneos o se les conoce también, doctores, como intranei intraneo e intranet. El artículo 425 empieza a señalar, y también, por supuesto, que sí, el derecho administrativo, aquella diferencia sustancial o importante que tiene que existir entre finalmente quién es un funcionario o servidor del aparato estatal. Y lo mismo porque, como ustedes se darán cuenta, existe pues una marcada diferencia entre quién es un funcionario y un servidor. El caso básicamente de los funcionarios, doctores, toma nota, este es algo muy importante, los funcionarios tienen tres características importantes: poder de decisión, poder de delegación y administración. Es algo que como característica importante siempre vamos a encontrar en quienes son funcionarios del aparato estatal. El funcionario decide, el presidente o la presidente en su momento de la Baluarte, actualmente el presidente que tenemos, ¿no? Entonces, todos poseen lógicamente el poder de decisión en razón al alto cargo de jefe supremo del Estado, que es el presidente de la República. Los ministros también poseen poder de decisión, lo mismo que el alcalde, lo mismo que los regidores, lo mismo que los ministros, lo mismo que los fiscales, lo mismo que los jueces. Ellos se caracterizan básicamente por tener poder de decisión. Eso es una característica única de quienes son funcionarios. También la administración. El alcalde administra toda la entidad edil. El gobernador administra toda la gobernación. El presidente de la República, toda la República del Perú. Y así, esa es una característica propia de la administración que gozan los funcionarios del Estado. Pero también otra atribución que se les da a quienes poseen esta categoría importante es la de delegación de atribuciones. Entonces, son tres categorías importantes que encontramos en el caso de los funcionarios: poder de decisión, delegación y administración. Los servidores son personas naturales, prestan servicios al Estado
también tienen una serie de funciones y atribuciones en el caso de los servidores. Ojo, ¿ah? Los servidores también poseen, gozan de una serie de atribuciones y funciones que lógicamente tienen que desempeñar. Pero en la gran mayoría, por no decirlo técnicamente, en todos los servidores públicos, cuando empezamos a revisar su reglamento de organización y funciones de un servidor público, vamos a encontrar y demás que disponga su jefe inmediato. Casi siempre, ¿ah? Casi siempre encontramos y demás que disponga su jefe inmediato. Entonces, ¿eso qué significa? Que en el caso de los servidores, al ser subordinados del aparato estatal, están supeditados muchas veces a la orden que va a dar el funcionario del Estado. Por eso es que se le llama de esa manera, servidores del aparato estatal. Ahora, para el derecho penal, y esto yo quiero comentarles, para el derecho penal da lo mismo. Al derecho penal no le importa. Al derecho penal le da lo mismo que la persona sea funcionario o servidor del Estado, ¿no? Por eso es que si revisamos el Código Penal, no es que encontramos un marco de diferencia y vamos a encontrar mayor pena para el funcionario, menor pena para el servidor. No, da lo mismo. El derecho penal en la descripción de cada uno de los delitos te dice funcionario o servidor. Entonces uno sabe que el sujeto activo del delito será un funcionario o será un servidor y no hay una marcada diferencia. Lógicamente, pues, doctores, para nosotros la situación sí es diferente, ¿no? Para nosotros la situación sí es distinta. Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente, porque ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Vamos a ver lo siguiente, en el caso en concreto, porque para el derecho administrativo como tal, doctores, nosotros sí encontramos ciertas marcadas diferencias. Reitero, para el derecho administrativo sí encontramos ciertas marcadas diferencias. ¿Y cómo son estas diferencias para el derecho administrativo? Es que el funcionario, hemos dicho, posee esas tres categorías de decisión, delegación, administración, y en el caso de los servidores, hemos establecido que son subordinados del aparato estatal. Pero para efecto del derecho penal, da lo mismo que la persona sea funcionario o sea servidor. ¿Ya? Ahora, siguiente, no son los únicos que participan. Vamos a tener participación, doctores, también de los externos a la institución del Estado. La participación de los externos, como podría ser una empresa proveedora o un particular que va a contratar con el Estado, tienen también, doctores, una denominación. A ellos se le conoce como los extraneos. Extraneos o externos al aparato estatal son los famosos extraneos. Ya hemos dicho que el funcionario y servidor se denomina intraneos o intranei. ¿Correcto? Se le denomina intraneus o se le denomina, doctores, intranei. En cambio, los externos son los extraneos. Ahora, profesor, pero ¿por qué habla de intraneo o intranei y de extraneo? Lo que pasa es que en cuestiones teóricas, muchas veces en un libro o en un folleto, tú no vas a encontrar muchas veces la denominación funcionario y servidor ni particular. A veces la denominación que se utiliza es algo bastante técnico y como es técnico, lo que uno encuentra es la concertación, por ejemplo, que podría haber existido entre el intraneus y intranei con el extraneus. Entonces la persona que no conoce queda perdido y dice, no sé de qué están hablando. Pero para eso estamos pues, precisamente capacitándonos en esta clase para entender que el intraneus o el intranei son los internos al aparato estatal y que los extraneos son los externos. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, esta es una cuestión de cultura general. ¿Ustedes creen que los externos al aparato estatal responderán, doctores, en condición de autores? ¿Ustedes creen, reitero nuevamente, que los externos al aparato estatal, doctores, responderán en condición de autores? ¿Qué opinan? Ahí tienen el chat. A ver sus ideas, su participación es importante, ¿ah? Así como diría en su momento el programa Radio Capital,
su opinión nos importa. ¿Qué creen? A ver, Lady, ¿no? Lady me dice no. Ya, y los demás chicos, a ver, Harvard también me dice no. Mi pregunta para quienes tal vez no me han escuchado es si en el caso de los extraneos, estos extraneos podrían responder como cómplice, podrían, o los extraneos, mejor dicho, pueden responder como autores. Un externo a la institución del Estado podría responder como autor y bueno, no, obviamente, no, ¿cierto? Porque los extraneos, para empezar, al no tener vínculo con el aparato estatal, no responden como autores de un delito. El único que puede responder son a quienes tienen vínculo funcional. Es más, yo les adelanto algo bastante interesante porque ni siquiera con ser funcionario o servidor se te puede imputar un delito porque existe un principio que todo funcionario y servidor público a quien se le quiere atribuir la comisión de un hecho delictivo debe poseer o debe tener, que no es otra cosa, doctores, que el principio de vinculación funcional o funcionarial, si usted prefiere llamarlo de esa manera. Esa vinculación funcional o esa vinculación funcionarial es bastante interesante porque es la única forma a través de la cual se le puede atribuir a una persona un hecho delictivo o un hecho criminal, a través de ese principio. Entonces, si los extraneos, los externos al aparato estatal, no responderán como autores de un delito, la gran pregunta es ¿y cómo pueden responder? Y la respuesta es que ellos solamente responderán como cómplice e instigador. Lógicamente, cómplice primario, muy complicado que el extraneus responda como cómplice secundario y pocas veces también se ha establecido que sea instigador. En la más de las veces, lo que se ve respecto al extraneus, al externo al aparato estatal, es la de cómplice o instigador. No olviden. Una vez establecido ello, vamos a ver acá que incluso tenemos múltiples jurisprudencias respecto a lo que yo les estoy señalando. Una de ellas son estos denominados recursos de nulidad. Ese recurso de nulidad, doctores, 1051-2011 y el recurso de nulidad 702-2009 Lima del 12 de mayo del 2010. ¿Qué sucede en ambos recursos de nulidad? Ya se estableció que en el caso de los extraneos, ellos solamente podrán responder como cómplices o investigadores y que en ninguno de los casos, doctores por haber o habidos, van a responder como autores del delito, no autores. Desde ahora se dice no autoría en el caso de quienes son externos al aparato estatal y que solo podrán responder como un cómplice o como un instigador. ¿Correcto? Muy bien, sigamos. Una pregunta frecuente también está relacionado y a cuál viene a ser el bien jurídico tutelado. Yo te planteo dos cosas para este debate respecto al bien jurídico tutelado: el patrimonio del Estado o el correcto funcionamiento de la administración pública, señor. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que se protege en los delitos contra la administración pública? ¿El correcto funcionamiento del aparato estatal o el patrimonio erario, dinero del Estado? Como bien jurídico tutelado. A ver, leo tu respuesta. Leo tu respuesta. A ver, ¿el dinero del Estado o el correcto funcionamiento de la administración pública? Que son dos casos totalmente diferentes, ¿ah? A ver, Celia me dice el correcto funcionamiento de la administración pública. Piero me dice el correcto funcionamiento de la administración pública. Muy bien, Piero. Harold me dice el correcto funcionamiento de la administración pública. Lady, dinero del Estado. A ver, reitero mi pregunta. Ustedes saben que el derecho penal, contrario censo a lo que algunos pueden establecer, el derecho penal va protegiendo bienes jurídicos tutelados. Vamos teniendo en protección bienes jurídicos tutelados, la vida, el cuerpo y la salud,
Y en el caso de los delitos contra la administración pública, la gran interrogante que se tiene es ¿qué protegen los delitos de función? Si el delito de función protege el erario, el patrimonio, el dinero del Estado, o si protege el correcto funcionamiento de la administración pública. Como tenemos ese debate o esa discusión, pues lógicamente la respuesta es depende. De inicio vamos a establecer que más allá del dinero del Estado, porque no hay que robar al Estado, yo no entiendo por qué quieren haber tantos candidatos. ¿Por qué? ¿Por qué tanto afán de querer ser candidato? Y no me vengan con el trillado verbo de que quiero servir a mi población. Entonces sirva y habría que ver que cuando no eras candidato, cuánto has hecho por la patria, ¿no? Eso es algo bastante interesante. Entonces hay que ver, pues, ¿no? Porque los otros serían banderas rojas. Pero esperemos, o esperemos, o que la historia no diga lo suyo, porque uno no puede llegar al Estado para buscar enriquecerse, para buscar tener dinero fácil, para buscar generar ganancia, lavar dinero, ¿no? Entonces, uno podría creer que lo que se protege para un bien jurídico tutelado, entonces sería el dinero del Estado, y la respuesta es no, porque lo que se protege, doctores, es el correcto funcionamiento de la administración pública. Ese es el bien jurídico tutelado o bien jurídico protegido. El correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Qué significa esto? La forma de comportarse del alcalde, la forma de comportarse del regidor, del ministro, de la presidenta o el presidente. Lo que vemos, doctores, es el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Cómo se comporta el fiscal? O es un fiscal que está pidiendo dinero en una investigación para archivar el caso. ¿Cómo se comporta un juez? O que el juez está llamando, haciendo llamadas para que le favorezcan. ¿Cómo se comporta el efectivo policial? ¿Cómo se comporta la presidenta, el presidente, etcétera? Entonces, lo que los delitos contra la administración pública, ojo para que no se confunda, digo el bien jurídico tutelado de manera genérica, el bien jurídico tutelado de manera genérica es el correcto funcionamiento de la administración pública. Ese es el bien jurídico tutelado. Correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Cómo se comportan cada uno de eso? Y eso no se olvide. Ya de manera específica, pues tienes el patrimonio, tienes la imagen institucional, otro bien jurídico tutelado que va a depender del delito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es un bien jurídico tutelado. Siguiente, vamos a hablar del delito de colusión. Pero antes de hablar del delito de colusión, yo quiero preguntarle por cuestiones iniciales. A ver, cuando hablamos del delito de colusión, doctores, ¿qué se les viene a la mente? Colusión, ¿no? Uno dice, a ver, los pactos clandestinos, los pactos colusorios y demás. Entonces yo les empiezo preguntando, a ver, ¿qué se les viene a la mente, doctores, cuando hablan ustedes de colusión? Colusión, sí, exacto, tal cual les señalo. ¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos de colusión? Ujú. Sí, colusión. Exacto. A ver, ¿qué se le viene a la mente, doctores, cuando hablamos de colusión? Ah, acuerdo ilícito entre dos o más personas. ¿Qué más? ¿Qué más se nos viene a la mente, doctores, cuando hablamos, como le reitero, de colusión? Defraudación entre más personas, ok, pacto ilícito, acuerdo ilícito, ya. Tenemos alguna idea, pero a ver, ¿cómo podríamos identificar que nos encontramos ante un posible delito de colusión? Si uno dice, a ver, no, yo lo vamos a señalar, o sea, ¿cómo es que uno podría decir, para mí aquí hay colusión? Les voy a dar un dato bastante interesante, estimados participantes, porque lo que les voy a señalar es que la figura del delito como tal de colusión se va a dar siempre en un proceso de licitación o proceso de contratación. Eso es una regla que no debemos olvidar.
Yo quiero hablar de colusión correcto y la colusión es un delito que por regla general lo vamos a encontrar en un proceso de licitación, en un proceso de contratación con el Estado. Siempre, ¿ah? O sea, si yo veo contratación de obras, contratación de servicios, adquisición de bienes, ¿de acuerdo? Siempre cuando hay un proceso de licitación, es muy posible que existe colusión. Si hay un proceso de licitación, casi nunca hay peculado, casi nunca hay cohecho, casi nunca hay tráfico de influencias, sino que el delito más cercano que uno encuentra es colusión, reitero, en los procesos de licitación o procesos de contratación. Si no es colusión, entonces posiblemente lo que nosotros tengamos, por ejemplo, digamos, el delito de aprovechamiento indebido del cargo. El delito de aprovechamiento indebido del cargo es la prima hermana del delito de colusión, ¿ya? Pero vamos a entender un poco el 384. Miren, ¿qué es lo que sucede en el 384? Primero que la colusión. Un concepto genérico del delito de colusión es que es un tipo penal de encuentro. Cuando a veces yo hablo y digo tipo penal de encuentro, las personas un poco se confunden y dicen, ¿cómo es un tipo penal o sea, me encuentro en la esquina, me encuentro en un chifa, me encuentro en un gimnasio? No, vamos a establecer. Mira, un tipo penal de encuentro es cuando dos personas se encuentran para la perpetración de un hecho delictivo. En este caso va a depender mucho de la regla de la conducta. El delito de colusión tiene como verbo rector la concertación, que es el pacto, que es el acuerdo subrepticio. Como entenderemos, un acuerdo no puede darse de manera unilateral. Un acuerdo siempre es bilateral. En ese aspecto bilateral del acuerdo, lo que vamos a encontrar es a quienes son intraneos o intranei y los extraneos al aparato estatal. Entre ellos será ese pacto, entre ellos será ese acuerdo entre los famosos intraneos o internos a la institución del Estado y los extraneos o externos al aparato estatal. Bien, es una regla importante que debemos tener en cuenta. También vamos a establecer entonces dentro, fíjense ustedes, pues de esos parámetros que yo les establezco en los márgenes de la figura del delito de colusión, que es un delito de función más típica en su género, tanto por la calidad específica del sujeto activo. Vamos a ver, el sujeto activo del delito de colusión solamente puede ser el funcionario o servidor. Eso tiene que quedar claro. Ahora, yo sé que ustedes me dirían, pero está claro que en los delitos contra la administración pública, el autor del delito es un funcionario y servidor. Ya, pero estamos hablando de un tipo penal en cuenta. Y aquí ingresa un interrogante bastante importante que les voy a señalar. Nosotros sabemos que el autor es quien comete el hecho delictivo o hecho criminal. Eso lo tenemos en cuenta. Y que el cómplice es quien facilita la perpetración del hecho delictivo. ¿Cierto, doctores? Eso queda claro. Autor es quien ejecuta la acción penal y el cómplice es quien ayuda a la perpetración del hecho delictivo. Eso tiene que quedar claro. La pregunta es, ¿el cómplice, es posible que realice la misma conducta que el autor? Doctores, así como se encuentra establecido el artículo 25 del Código Penal, el artículo 23 del Código Penal, ¿el cómplice es posible que realice la misma conducta que el autor? No, ¿verdad? Porque el cómplice solamente auxilia, apoya, facilita hasta cierta medida la perpetración del hecho delictivo, pero jamás de los jamases realiza la misma conducta que el autor, porque si realizara la misma conducta el autor, sería coautor del delito. Hasta ahí parecería todo sencillo, porque claro, la perspectiva que yo voy analizando es a través del dominio del hecho. Pero acá no hablamos del dominio del hecho, aquí hablamos de infracción del deber funcional. Entonces, el delito de colusión tiene una especial particularidad, porque cuando hablamos de un pacto,
No es que el funcionario o servidor pacta unilateralmente, sino que el funcionario o servidor pacta o acuerda con el extraneos, con el externo, es decir, con el cómplice. Pero por más que el cómplice pacta también con el funcionario, es decir, ambos realizan la misma conducta, no es la misma atribución delictiva de participación. Por más que realizaron la misma conducta, yo no diría por qué. Porque en su momento había una teoría bastante interesante que es la teoría de la ruptura del título de imputación. La teoría de la ruptura del título de imputación establecía claramente que una cosa son aquellos sujetos cualificados que están comprendidos en la carrera administrativa, llámese el funcionario o servidor, y otra cosa muy diferente son los particulares, que son lógicamente los extraneos al aparato estatal. Hay una marcada diferencia entre ambos por la ruptura del título de imputación. A pesar que realizan la misma conducta, a pesar que realizan la misma conducta, son los funcionarios o los servidores, y otra cosa muy diferente son los extraneos. Ruptura del título de imputación, ¿ya? Por eso es que marcamos esa diferencia. Ahora, el bien jurídico tutelado. La Corte Suprema, en el delito de colusión, yo ya les he señalado que el bien jurídico tutelado es el correcto funcionamiento de la administración pública, pero queda a especificar que cada uno de los delitos de función es específico para señalar su bien jurídico tutelado. El caso del delito de colusión tenemos dos: la actuación conforme al deber que importe el cargo. Es decir, uno tiene que comportarse en base al cargo que posee, ¿no? Si eres alcalde, si eres regidor, si eres ministro, incluso si eres un servidor del aparato estatal, usted tiene que comportarse en base a su función, en base a esa regla de comportamiento inicial, que es la función que usted tiene que desempeñar. Por eso que el bien jurídico tutelado inicialmente te dice la actuación conforme a un deber funcional. Siguiente, la imagen institucional. La imagen institucional es importante, sí, y la imagen institucional, ¿cuál es importante? Genera, doctores, mucha duda a nivel nacional. Pero le voy a comentar algunas cosas. Vamos a hacer una encuesta en esta sesión de clase. Vamos a encuestarlo. Y ustedes ya son 84 participantes. Vamos a hacer una encuesta. Todos tienen el chat. Con la mano al corazón, doctores. ¿Cuánto ustedes realmente creen en los políticos? ¿Creen en los políticos, doctores? ¿Creen, digamos, creen en los ministros? ¿Creen en los fiscales? ¿Creen en los jueces? ¿Creen en los efectivos policiales? ¿Creen en los gobiernos? ¿Creen que, que las convocatorias para el Estado son limpias? ¿Creen en los abogados? Sinceramente, ustedes son abogados, pero mi pregunta es, ¿creen en los abogados o no creen en los abogados? Ahora que si me digan que no creen en los abogados, o sea, no están creyendo en ustedes mismos, ¿no? Hay un tema, doctores, del por qué uno no cree. ¿Por qué uno dice por qué yo no voy a creer? Lo que pasa es que, lamentablemente, por el mal accionar de un efectivo policial, se considera que todos los efectivos policiales son lo mismo. Por el mal accionar de un fiscal, uno cree que todo el Ministerio Público es lo mismo. Por el mal actuar de un juez, uno considera que todos los jueces son lo mismo. O sea, lo que vamos haciendo nosotros es creer que todos están cortados bajo la misma tijera y ese es un gran error, ¿cierto? O sea, muy bien, Tania, hay una reputación de las instituciones, hay que cuidar nuestra reputación, ¿cierto? Es decir, si voy a un gimnasio, por ejemplo, y en ese gimnasio me tratan mal, yo digo que todas las cadenas de gimnasio son lo mismo, por un mal trabajador. Eso es lo que pasa, ¿no? Por eso es que en el delito de colusión, cuando se trata de obras públicas, el primer bien jurídico tutelado es el correcto funcionamiento de la administración pública, ¿no dice, no? Por eso, bien jurídico tutelado, la actuación conforme al cargo. Dos, imagen institucional, pero yo creo que ahí la Corte Suprema, porque lo que emite la Corte Suprema tampoco son perfectos.
Ahí faltó el patrimonio del Estado, porque en el delito de colusión agravada hay un perjuicio económico o patrimonial que se ha ocasionado al Estado. ¿Ya? Muy bien, siguiente. El delito de colusión regulada en el artículo 384 del Código Penal, porque ese es el tipo penal en el cual nosotros encontramos el delito de colusión, es el artículo 384 del Código Penal, va a tener tres párrafos en división, por supuesto que sí, porque lo que encontramos es colusión simple, colusión agravada y las cuestiones agravantes del tipo base, es decir, de la colusión regulada en el artículo 384. Pero como te explico, encuentro colusión simple, colusión agravada y las cuestiones agravantes. La modalidad de imputación objetiva en el caso inicial de la colusión simple, ¿cómo determinó la colusión? Tiene que existir un principio y ese es algo que debemos subrayar. El principio se denomina principio de vinculación funcional. Ojo, ¿ah? Principio de vinculación funcional o funcionarial. Ese principio de vinculación funcional o funcionarial guarda mucha relación con el delito de colusión y con todos los delitos de infracción del deber. Por ejemplo, previo a señalar o establecer las constataciones o pactos, se tiene que establecer una regla básica, que el funcionario o servidor necesita, debe, tiene que participar en los procesos de contratación, adquisición. O sea, es una regla básica. Y incluso dicha participación que esta persona va a tener puede ser una participación de manera directa o de manera indirecta. O sea, puede participar directamente o puede participar indirectamente, pero ¿dónde participa? En los procesos de contratación, proceso de adquisición, que esas son las reglas, ¿ah? Proceso de contratación, proceso de adquisición, ¿de qué? ¿De qué proceso de contratación? ¿De qué proceso de adquisición? De bienes, de obras, de servicios, de concesiones o de cualquier tipo de operación a cargo del Estado. ¿De acuerdo? Cualquier tipo de operación a cargo del Estado. Tiene que haber una participación directa o indirecta. Por eso es que cuando uno va a investigar el delito de colusión, necesito tener el expediente, el proceso de licitación o proceso de contratación, obligatoriamente. Si yo no encuentro algún grado de participación en el proceso de licitación que se le está atribuyendo, entonces lo que me queda es ver si tal vez ha tenido una participación de manera indirecta. Si no encuentro la misma, no le puedo ser otro delito. Pero entonces no nos olvidemos que para que se le impute a una persona el delito de colusión, primero tenemos que establecer, bajo la existencia del principio de vinculación funcional, que el funcionario del Estado necesariamente debe, tiene que participar en los procesos de contratación, de adquisición, ya sea, llámese bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado. Si no ha participado, si no se evidencia su participación directa o indirectamente, no se le puede atribuir delito de colusión. ¿Correcto? No se le puede atribuir delito de colusión. Siguiente. Luego, lógicamente, el verbo rector, cuando hablamos del verbo rector, no es otra cosa, doctores, que la conducta que se imputa es la concertación. Ahora, yo le voy a preguntar a ustedes, ¿qué entendemos por concertación? A ver, ¿quién de la clase me podría decir qué entienden por lo que viene a ser, estimados participantes, concertación? ¿Qué vendrá a ser la concertación? A ver, ¿qué es, doctores, la concertación? ¿Mm? Pregunta, ¿qué es la concertación? A ver, vamos a ver acá sus participaciones de ustedes, que las participaciones obviamente son importantes, doctores, hay que tener en cuenta ahí la participación, ¿sí?
Ok. Ujú. Ya, vamos a ver acá. Eh, Teresa me dice acuerdo. Ya. Herbert me dice convenir, un acuerdo entre dos personas. José me dice agrupación, agrupación en personas. Ok. Ojo que mi pregunta es la concertación, ¿ah? Mira, la Corte Suprema va definiendo qué es el concepto de concertación. Y concertación, doctores, no es otra cosa que ponerse de acuerdo. Esa es una concertación. Ponerse de acuerdo es pactar de manera directa entre el funcionario o el interesado. Ahora, es verdad que pueden haber concertaciones indirectas, pero digamos, una regla común de concertarse es que el funcionario y servidor se reúna, ya sea, pero en primeras situaciones, ¿no? Probables de concertación en un restaurante, en una cevichería, en un chifa, en siete sopas, digamos, ¿no? ¿No? O en una fiesta, alguna reunión, o incluso en el hogar de uno de ellos, o en el despacho ministerial o presidencial, etcétera. Entonces, una primera forma en la cual uno lógicamente podría encontrar el tema del acuerdo o pacto es en unas reuniones que presencialmente se hayan dado. Por ejemplo, ¿no? Que el funcionario y servidor haya conversado tomándose un cafecito, comiendo un pollo a la brasa, estando en una cevichería. Ha existido conversación, grandes posibilidades de que por supuesto que sí haya existido un pacto. Pero como hoy en día la delincuencia también se vuelve sofisticada, los delincuentes se quieren cuidar, entonces ellos dicen, si nos reunimos seguramente nos van a grabar, entonces hay que llamar. Entonces, por eso es que una de las formas en las cuales uno investiga para evidenciar si existe pacto o no existencia de pacto es a través de una serie de requerimientos. Y uno de esos requerimientos existentes es el levantamiento del secreto de las comunicaciones, para ver si hay nexo de llamadas o no existe nexo de llamadas, ¿no? Entonces, es una forma de la concertación. De igual manera, nadie se concerta de la nada. No es que alguien se concerta porque le dio y quiso y consideró que hay que concertarnos por sí. No, nadie se concerta de la nada. Por lo general, una concertación de por medio trae una contraprestación. ¿Qué significa? Que te doy como ganador, pero ¿qué es lo que yo gano? No te voy a dar como ganador por tu carita bonita ni nada por el estilo. Si yo te voy a dar como ganador, entonces, ¿qué es lo que yo tengo a cambio? ¿Qué es lo que voy a obtener a cambio? Entonces dice, muy bien, va a haber billetes, plata como cancha, ¿no? Entonces, si va a haber concertación, si va a haber plata como cancha, entonces una forma para poder advertir si esto realmente se dio de esa manera es a través de otro requerimiento que es el requerimiento de levantamiento del secreto bancario para ver si hay depósito de dinero o no existe depósito de dinero. Entonces, fíjense que hasta aquí vemos que la concertación, pactos son acuerdos donde se puede dar y que también posibilidades de acto de investigación para poder evidenciar ello. Ahora, concertación es concertación, ¿ah? No es que existen concertaciones positivas o que existan, por ejemplo, concertaciones negativas. No. Concertación es concertación. Pacto, doctores, es pacto. No es que existen concertaciones positivas, que se han concertado porque son buena gente, que se han concertado porque tiene que ser así. No. Concertación es concertación. Y esto es, para empezar, reprochable desde la misma ley de contrataciones con el Estado o el procedimiento administrativo y disciplinario, porque no pueden pactar, no pueden acordar, ¿ya? Y no existen concertaciones positivas. Todas las concertaciones contravienen lo que dice la ley de contrataciones con el Estado. Ahora, acá hay algo bastante interesante para precisar, porque la Corte Suprema
establece que la concertación se dé en un entorno clandestino. Y ese es un cálculo de interpretación que cuando yo lo escuché, a veces es errónea. ¿Por qué errónea? Porque uno cree que para que sea concertación, lo tengo que dar en cuatro paredes, escondido, sin que nadie me pueda ver. Lo tengo que realizar de manera escondida, ¿no? Entonces nadie se da cuenta y ahí uno dice, está existiendo un pacto, está existiendo un acuerdo, nadie lo puede ver. Y si se reúnen en algún lugar y pactan sobre algo, entonces eso no sería concertación y hay un error. Porque lo clandestino no significa que no se pueda ver en las cuestiones de la concertación, sino que lo clandestino significa más bien es difícil poder advertir ciertos acuerdos porque estos se dan de tal manera que no se detecten. Pero eso no significa que si yo veo a dos personas en la pollería o en la cevichería, un funcionario con el extranjero pactando o acordando algo y yo diga no hay concertación, me ven todo lo contrario. Existen grandes posibilidades de que sea lógicamente eso una concertación. Entonces vemos más bien la óptica de una perspectiva muy diferente. Entonces, lo clandestino no significa que no se tenga que ver, lo clandestino guarda relación en que sea muy poco probable que yo pueda más bien distinguir algo, ¿ya? Abanto Vázquez deja vislumbrar, me dice, la necesidad de la concurrencia conductual evolutiva de los intervinientes en el delito cuando considera que concertación es ponerse de acuerdo subrepticiamente con los interesados en que la ley no permite. ¿Ya? Bueno, es una conducta, lógicamente, que desviene o que contraviene lo que está establecido en el marco de la función, porque van a realizar una conducta distinta a lo que ahí se encuentra establecido. ¿Ya? Acá me dice que no se trata de cualquier concertación y también se va generando un debate, sino que la concertación tiene que ser defraudatoria y no permitida por ley. Entonces, me da hincapié de que yo pueda señalar que existen concertaciones que sí son permitidas por ley, que existirán ciertas concertaciones donde la ley lo tolera, donde la ley diga, esta sí es una concertación buena, esto sí es un acuerdo válido. Nosotros, por supuesto que sí consideramos que concertación es concertación aquí y en la China. Es un acuerdo subrepticio, clandestino, con el objetivo de defraudar al Estado y, como le decía, concertación es concertación aquí y en la China y es igual. Es un acuerdo subrepticio, un acuerdo de voluntades. Pero eso también va a agarrar mucha relación cuando queremos entender a dónde nos vamos con el contexto de la defraudación. Es que la defraudación, doctores, también tiene tres vertientes, y eso es importante que debemos tener en cuenta. Una defraudación a la expectativa, ¿no? De la población espera mucho de los funcionarios, espera mucho de los servidores, entonces una primera defraudación podría estar enmarcada a la expectativa de la población. Es una primera defraudación. La siguiente defraudación, la más conocida, que es una defraudación patrimonial, que enmarca lo que establece, doctores, el tipo de colusión agravada, cuando naturalmente nosotros encontramos la defraudación patrimonial o defraudación económica. Y el otro tipo de defraudación va relacionado, doctores, al tema de la función, que es una defraudación al aspecto funcional, que es una defraudación al aspecto del cargo de función que podría haber tenido una persona. Entonces tenemos eso, ¿ya? La concertación. Pero no es que va a existir una concertación positiva, por lo menos desde nuestra perspectiva lo rechazamos. ¿Correcto? Bueno, aquí en esta PPT tenemos esos dos tipos de colusión. Colusión simple y colusión agravada. Hemos dicho que, y aquí tenemos un poco más específico, ¿no? Que en el caso de la primera colusión, o ambas, mejor dicho, se tienen que dar cuando el funcionario o servidor van a intervenir o participar, cuya participación o intervención en el marco del proceso podría ser una intervención de manera directa o una intervención, doctores, de manera indirecta.
¿no? Pero ¿dónde? Siempre en los procesos de contratación o adquisición, llámese en este caso de bienes, de obras, de servicios, de concesiones o de cualquier otro tipo de operación a cargo del Estado y que luego se establezca que la conducta finalmente que se reprime es la concertación. Naturalmente, en el caso de la colusión simple, solo encontramos una concertación con el objetivo de defraudar al Estado. Pero en el caso de la colusión agravada, se ha dado una defraudación patrimonial. ¿Cómo es que nosotros nos damos cuenta de la existencia de defraudación patrimonial? Por lo general, cuando ya ha existido un pago al proveedor. Ahora, naturalmente, esto tiene un bagaje probatorio. Los aspectos de probanza de la defraudación patrimonial se tienen que dar, doctores, a través de una pericia valorativa o pericia contable. En la pericia valorativa o la pericia contable, doctores, lo que va a establecer básicamente lo siguiente, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a encontrar naturalmente y efectivamente las cuestiones de la colusión agravada, las cuestiones de un defraudare de naturaleza patrimonial, pero como les decía, ese defraudare de naturaleza patrimonial o de naturaleza económica es solamente, doctores, a través de lo que viene a ser un proceso de licitación o proceso de contratación. ¿Ya? Importante que tengamos en cuenta entonces ese aspecto. Muy bien. Acá tenemos algunas casaciones donde me dice colusión exige valorar poder de decisión y colusión agravada se requiere acá un perjuicio de carácter económico al aparato estatal. ¿Ya? Muy bien, doctores. Vamos a ver. Hasta aquí, si tienen preguntas, doctores, preguntas, lo pueden formular. Vamos a dar un pequeño espacio para que quienes en esta sesión de clase ahorita tengan preguntas sobre lo que hemos ido desarrollando, doctores, pueden primero tener la opción de levantar la mano para poder formular la pregunta correspondiente. ¿Ya? Opción de levantar la mano para formular la pregunta, doctores, que sea correspondiente, que es la más adecuada. En el caso de ustedes tengan alguna duda hasta el momento. En el caso todo esté bien, de la misma manera, ¿no? Ustedes me señalan y me dicen, profesor, todo bien hasta el momento. Muy bien. Pero a ver, con la opción de levantar la mano, pues, doctores, quiero escucharlos. Vamos a ver, si, tiene que ser preguntas por audio. Pregunta por audio, ¿ah? A ver, opción de levantar la mano, pregunta por audio. Me dicen por ahí, todo bien. Obviamente tiene que ser por audio para que sea mucho más interactiva, ¿ya? Pero vamos a ver también si están, vamos a pasar ahorita a una pequeña lista. Ya, a ver, vamos a pedir a los participantes que enciendan su cámara. A ver, todos los que están presentes en la sesión de clase, enciendan su cámara. Siendo exactamente 8 y 5. A ver, sí, los que están presentes. A ver, doctores, los que están presentes en la sesión. A ver, vamos a ver. No, sí, pero a ver, enciendan su cámara los que están presentes en la sesión de clase. Porque algunos se conectan y no sabemos si están presentes, ¿ya? No, pero no a través del chat, doctora Sonia, a través de sus cámaras, a través de sus cámaras. No, está deshabilitada la opción. A ver si la coordinadora me puede precisar si está desactivada la Eh, opción de... sí, doctor, disculpe, está habilitada. Ya encendieron varios alumnos sus cámaras. Ah, ya, ah, pero lo tenía deshabilitado. Ya, ya, tiene que estar, por lo, por lo menos en mi clase lo tienen que habilitar.
ahí para ver los participantes, claro, ahí está, pues, doctores, los tengo que visualizar porque si no, a veces yo le estoy hablando solamente a la cámara y en mi casa piensa que estoy un poco loco porque no es normal que una persona cuerda le hable pues a la cámara, nada más, ¿no? Entonces, pero ya cuando los puedo visualizar, ya es totalmente distinto. Entonces, vamos a continuar, doctores, la sesión de clase, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces, no hay preguntas sobre el delito de colusión, no hay preguntas, ¿no? Prosigamos entonces, sabemos que si hay preguntas, la opción de levantar la mano, ¿ah? Yo siempre prefiero la opción de levantar la mano para que ustedes puedan tener una mayor interacción. Muy bien, vamos entonces a continuar. Continuamos. Algo que nos parece interesante es cómo finalmente, doctores, empiezo a probar el delito de colusión. Para probar el delito de colusión, doctores, no se olviden que existe, ojo con esto, no se olviden que existe este recurso de nulidad. El recurso de nulidad número 1722-2016 del SAT. A ver, ahora sí, les voy a preguntar antes de pasar acá. Ya, uno de los aspectos que a nosotros nos debe interesar es finalmente cómo probamos determinados delitos, ¿no? O sea, cómo yo pruebo este delito, cómo yo pruebo el otro delito, es una cuestión de probanza, doctores. Entonces la pregunta es, ¿cómo probamos la existencia, por ejemplo, de colusión? Imaginemos por un momento, ya ustedes fiscales, doctores, entonces ustedes van a formular una acusación. Cuando uno formula una acusación, lógicamente tengo que tener en cuenta una serie de herramientas importantes y demás contextos obligatoriamente, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, ¿y cómo vamos a probar y decir, acá existe colusión? ¿Mm? ¿Cómo, doctores, podría ser que probemos y decimos, acá existe colusión? Participaciones. A ver, es importante, ¿no? Porque es cuestión de advertir cómo probamos algo. Y vamos a ver, doctores, compartí acá nuevamente. Ok, a Luis Aparcón Miñán, a ver, ¿puede activar su audio, por favor? Doctor, buenas noches. Y los demás presentes, podría ser con la prueba testimonial. Ya, aparte de la prueba testimonial, ¿con qué más podríamos probar concertación? A través de testigos, ya, pero aparte de testigos, porque claro, o sea, lo que pasa es que a veces ustedes saben, un poquito voy a comentarles, que el valor probatorio de un testigo a veces no es suficiente, porque ¿qué garantías tengo que el testigo no me mienta, que el testigo no esté dando una versión diferente, que el testigo me señale realmente algo que no sea cierto, que no sea verídico, que no sea verdad, porque finalmente es una declaración testimonial. Necesito algo más, ¿correcto? A ver, ¿qué más podríamos tener, doctores, para decir aquí hay un pacto? Pruebas indiciarias. Muy bien, Ángel. Pruebas indiciarias. Pero, ¿qué tipo de pruebas por indicio necesito o debo tener? O sea, no quepa duda cuando establecemos los márgenes de la prueba indiciaria, pero la gran pregunta es, ¿y qué pruebas por indicio, qué pruebas indiciarias? Muy bien, Odalí, llamadas telefónicas, Piero, muy bien, claro, porque a veces en este tipo de situaciones o pactos no es que están juntos o conversan, ¿no? En un lugar, porque van a decir, vamos a levantar sospechas, van a ver fotografías, van a ver videos, se van a dar cuenta que hacemos esto, lo otro, entonces mejor busquemos evitar este tipo de situaciones, entonces nuestros acuerdos que no sean de manera presencial. Todos hoy en día tienen un celular, entonces hay que llevar a cabo llamadas. Como hay llamadas, entonces es muy probable, muy posible que nosotros encontremos comunicaciones a través de llamadas, que las comunicaciones se hayan dado a través de hilos telefónicos, ¿correcto? Entonces, muy bien, llamadas, ¿qué más? Y para eso voy a requerir un levantamiento de la comunicación. Grabaciones y mensajes. Muy bien, Celia. Se requiere una pericia contable. Muy bien, Raúl. Claro que en el caso de una pericia contable es siempre y cuando nosotros tengamos, doctores, un delito
sospecha, por supuesto que sí, de que se trate de una colusión agravada, porque en la colusión agravada sí va a ser importante el análisis explícitamente de la existencia o no existencia de un perjuicio patrimonial, un perjuicio económico. El fiscal no es quien va a determinar si acá existe perjuicio económico o no existe perjuicio económico. Es la que va a determinar un perito contable si efectivamente encontramos o no encontramos perjuicio patrimonial. Vale. Reuniones en chifas, me dice Gus. Claro, pueden ser en chifas, en pollerías, ¿no? Prueba indiciaria. Yo les voy a comentar algo rápido, porque acá, doctores, y les invito a que ustedes puedan profundizar un poco más, pero existe un recurso de nulidad, que es el recurso de nulidad 1722-2016 del SANTA. Ojo, recurso de nulidad 1722-2016 del SANTA, que me habla del delito de colusión propiamente dicho y la prueba indiciaria como tal. ¿Ok? Me habla del delito de colusión, pero a la par, doctores, me hace mención también de la prueba indiciaria. Me dice, la concertación ante la ausencia, pero yo no quiero decir negativa completa, pero sí ante la ausencia de prueba directa, y una prueba directa por lo general son los testigos presenciales quienes estuvieron al momento de la comisión del hecho delictivo, a veces es poco frecuente, ¿no? O documento que consiga la existencia de reuniones o pactos y demás, como el típico caso de Vladimiro Montesinos y su salita del SIN, donde era mucho más fácil ver cómo tenían o mantenían reuniones en la salita del SIN, ¿no? Entonces, como es mucho más complicado, no digo que es inexistente, sino que es complicado, entonces lo que hay que recurrir pues son a las pruebas indiciarias. Entonces, dentro de ello hay que hacer una evaluación. Por ejemplo, contratación pública fue regular en aspectos fundamentales o más relevantes, ¿no? Cuando hay una celeridad inusitada. A veces uno dice, pero ¿por qué realizaron la obra? No, mira, ahí ya se encuentra la obra, pero dice, pero esa construcción de ese centro educativo, esa construcción de ese puente, esa adquisición de ese producto, tenía que haberse llevado a cabo a través de un proceso de convocatoria donde varias empresas presenten sus propuestas, donde se evalúen las propuestas, donde se tenga un comité de selección y se otorgue como ganador, por supuesto que sea quien se considere que está cumpliendo con los requisitos. Entonces uno dice, pero ¿por qué le han dado como ganador a determinada empresa si dicha empresa no cumple con los requisitos? Entonces es muy posible que haya existido un acuerdo. ¿Me dejo entender? Es muy posible que haya existido un pacto y que por ese acuerdo, por ese pacto, terminen dando como ganador a una empresa pues que lógicamente no cumplía ciertos requisitos. Entonces hay una celería inusitada. ¿Qué más? No hay bases, tiene que haber bases del proceso de contratación en base a qué se han visto, interferencia de terceros, no hay cuadro comparativo, doctores. Cuando se hace un estudio de mercado, que es naturalmente una regla obligatoria que se tiene que dar en los procesos de licitación o procesos de contratación, estudio de mercado, pero cuando no existe un estudio de mercado, es una irregularidad. ¿Por qué no existió estudio de mercado? ¿Consecuencia de qué? No ha habido reuniones, el comité de selección terminó dando como ganador una empresa que no cumplía los requisitos, entonces tenemos que evaluar el proceso de licitación in situ para que en base a ello veamos, lógicamente, las supuestas irregularidades propias que se podrían dar en un proceso de licitación o proceso de contratación. Esos son los que van construyendo mi prueba indiciaria. Porque claro, no tengo testigo directo, porque claro, no tengo una cámara, pero a través de lo que les acabo de señalar, voy construyendo mi prueba indiciaria. Voy construyendo, doctores, mi prueba por indicio. Muy bien, hay que tener en cuenta. Muy bien. Ok, siguiente. Bueno, el extraneos. Acá hay un tema, también es una sentencia, la 164/2011 Ayacucho. Porque lo que me tiene esta sentencia es un poco de lo mismo que anteriormente señalaba.
porque yo les estaba explicando, doctores, que en el caso del delito de colusión, el delito de colusión es un tipo penal de encuentro. ¿Se recuerdan? Delito de colusión, tipo penal de encuentro. No es unipersonal, como su prima hermana, el artículo 399 del Código Penal, que nos hace mención de aprovechamiento indebido del cargo, que esa es la prima hermana. Aquí yo hablo del delito de colusión, que es un tipo penal de encuentro, donde vamos a encontrar la participación de quienes son los intraneos o los intranei con los externos, que no son otra cosa que los extraneos. Entre ellos encontramos el vínculo, el pacto, la forma de concertarse o trabajar de esa forma, muchas veces clandestina, ¿no? Entre ellos encontramos el pacto supleticio. Entonces, la sentencia 164/2011 Ayacucho, doctores, es la que nos establece ello. Nos dice, por ejemplo, que si se absuelve de responsabilidad penal, como ejemplo, al intraneus, entonces se tiene que absolver al extraneus, o viceversa, que si se absuelve al extraneus, entonces se tiene que absolver al intraneus. No se puede, por lo menos el delito de colusión, no podemos condenar a uno y absolver a otros. ¿Por qué? Porque es tipo penal de encuentro. ¿Ok? Porque es un tipo penal, doctores, de encuentro. No puedo, o no debo, mejor dicho, absolver a algunos y condenar a otros, ¿no? En la regla del tipo penal de encuentro. ¿Ok? Siguiente. Ya. Cida Rojas Vargas sobre la defraudación me decía que existen tres tipos de defraudación. Defraudación a tu función, defraudación patrimonial y defraudación a la expectativa de la población. Lo que la gran mayoría de nosotros sabemos es, lógicamente, doctores, la defraudación patrimonial. Puede ser colusión agravada, ¿no? Pero no se olvide que existe una defraudación a la expectativa de la población. De hecho, a pesar que nosotros sabemos cómo está la situación, todavía pues estamos esperanzados en que los funcionarios y sus servidores hagan su trabajo, que hagan muy buenas obras, que, que cooperen o que ayuden con la población. Todavía hay una esperanza. Vivimos esperanzados en que esto se debe dar y cuando lamentablemente las autoridades no cumplen con lo que han prometido, con lo que han dicho, es una defraudación a la expectativa de la población. Confiábamos, pero no defraudamos. Creí que algo más iba a ser. Hay una defraudación a la expectativa de la población. Y la otra defraudación es a la defraudación a tu función. Si uno trabaja para el Estado, tiene que marcarse dentro del grado de tu función establecida como tal. Entonces, el hacer una cosa diferente es una defraudación a tu función, ¿no? Bueno, ya para terminar el caso del delito de colusión, porque luego quiero irme al delito de peculado, yo quiero, a menos que luego de esto haya alguna pregunta, entonces gustoso de responder, quiero mencionarle, doctores, la existencia de esta ley. Ahora, ¿qué es lo interesante, doctores, de la existencia de esta ley? Vamos a establecer, doctores, un parámetro bastante interesante respecto, lógicamente, a la existencia de lo que viene a ser, doctores, esta ley 31.178. ¿Qué me establece la ley 31.788? Pues bueno, vayamos por partes. Eh, Vamos a encontrar acá, básicamente, doctores, unas pequeñas modificatorias que hemos encontrado respecto a lo que naturalmente viene a ser el delito de colusión. Es decir, encontramos ciertos cambios. En la ley 31.178 ha considerado ciertas agravantes en el tipo penal. Por ejemplo, les voy a poner aquí de manifestación. Y en varios de los delitos, ¿ah? Porque mira, si ustedes pueden visualizar aquí, existe un cambio al artículo 38, 384, que es lógicamente colusión, 387, 389, 426 del Código Penal. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, doctores, lo siguiente. Miren, ¿cuáles son las circunstancias que han derivado en todo caso de contextos agravantes? Pues vayamos por partes.
Unos primeros contextos que establecen semejante magnitud es cuando el agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actuado por encargo de hecho. Es decir, no es que hoy día los organizaciones criminales solamente se dedican a cometer ciertos delitos violentos, ¿no? Sino que las organizaciones criminales se pueden encontrar, se pueden reunir para cometer, pues, doctores, en realidad una serie de hechos delictivos, o múltiples hechos delictivos, o varios hechos delictivos, y lógicamente dentro de ello es posible que vayan cometiendo pues los delitos de concertación, ¿no? Los delitos de pacto y demás de tipos de esta naturaleza delictiva. O sea, pero es marcos ya que vamos a encontrar. Luego, si la conducta es recaída sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o desarrollo, siempre que el dinero, bienes, efectos o ganancias involucradas supere, por ejemplo, dice doctores, las 10 unidades impositivas tributarias. ¿Ya? Ok, siguiente. ¿Sí? Siguiente, porque estamos marcando cuestiones lógicamente interesantes para cada uno de ustedes, estimados participantes. Siguiente, vamos acá. Eh, si el agente, y esto es lo que anteriormente señalábamos, ¿no? Si el agente se aprovecha de una situación de calamidad pública o de emergencia sanitaria, o la comisión del delito comprometa la defensa o seguridad nacional, entonces tenemos ahí esos patrones y agravantes. ¿Ya? Doctores, si ustedes desean este marco de las PPTs, ustedes pueden visualizar acá mi número de WhatsApp. Ustedes pueden escribirme y solicitarme la PPT del delito de colusión, para que lógicamente, doctores, tengan un material adicional también. Ahí les estoy dejando el número, ¿no? Ok, sí, 997-588013. Ustedes pueden escribir para el caso del material, doctores, adicional. Muy bien, vamos a pasar ahora al otro tipo penal, a menos que tengan una pregunta hasta aquí. Bueno, ya han hecho una pregunta. Doctores, ¿todo bien con el delito de colusión? ¿Sí? Ok, sí, ese cambio es de abril de 2021. Ya, todo bien, ¿no? Si tienen pregunta de colusión, lo pueden hacer en estos momentos. Ajá. Bueno, a ver, vamos a pasar al delito, doctor este. El delito de colusión prescribe. Como todo tipo, el delito de colusión también tiene una prescripción. Ahora, pero no te olvides que en el caso de ciertos delitos contra la administración pública y en el caso básicamente del delito de colusión existe la duplicidad del plazo. La duplicidad del plazo, o sea, de la sumatoria del plazo ordinario, lo duplicas y ahí tenemos el tiempo en la cual posiblemente prescriba el delito de colusión, ¿ya? O sea, esa magnitud, pues, doctores, de marco de tiempo, ¿sí? Voy a proyectarles ahorita el delito de peculado, pero mientras que voy proyectándoles el delito de peculado, les pregunto, ¿no? A ver, ¿qué entienden, doctores, por el delito de peculado? Ujú. ¿Qué vendrá a ser, doctores?
Peculado. Ok, ya acá ya los tengo ya, pero a ver, el delito de peculado. A ver, primero los voy escuchando. ¿Qué es peculado? El delito, no, estamos hablando del delito de peculado. ¿Qué es el delito de peculado? Es mi pregunta, ¿no? Peculado. Peculado. ¿Qué es peculado? El peculio del Estado, el dinero del Estado. ¿Pero qué es peculado? A ver, tengo acá un primer concepto. No, lo que pasa es que ese término, si yo empiezo señalando aprovechamiento, yo fácilmente podría decir que se trata de aprovechamiento indebido del cargo. La terminología aprovechamiento precisamente nace de eso, ¿no? Aprovechamiento indebido del cargo, ¿ya? Peculado, ¿quiénes son los autores de los delitos? Ya hemos visto, pero vayamos un poco al tema de peculado. A ver, chicos, peculado. Usa o se apropia de los bienes del Estado, vamos bien, apropiación indebida, no, es que si es bueno, puede ser apropiación indebida, sí. Esa terminología, apropiación indebida, sí, es posible. Será cuando lo destinado para cierta actividad no será destino a ella, sino a otra. Muy bien, Marisa, pero lo que pasa es que cuando vamos dando un destino diferente podría ser malversación de fondos y no necesariamente el delito de peculado, ¿ah? Pero bueno, vamos a ver un poco de la historia. Históricamente se ha dicho que el delito de peculado o el peculatus en el derecho romano era el delito que consistía en una forma agravada de hurto. Era el furtum publicare peculiare, constituido por el hurto de cosas pertenecientes a los dioses, pecunia sacra. Por eso es que cuando decían han hurtado al Estado, han robado, hay un robo al Estado, es una definición bastante asertiva, porque por supuesto que sí viene a ser el robo al Estado. Están robando al Estado, ¿no? Soler sobre el peculado decía que para subrayar como característica esencial de este delito la existencia de un abuso de confianza. La cosa no debe haber sido transferida, sino confiada, lo cual vendría a un tiempo a diversificar el peculado del hurto por una parte y el crimen a otra. Pero bueno, vamos nosotros a ver. Peculado, etimológicamente proviene del término peculatus, latinando pecus y latus, los cuales significan hurto de ganado. Cuando en esa época el ganado es el bien más, pues, más preciado en los inicios de Roma. Posteriormente, ya en la época del Imperio Romano de la República, se llegó a utilizar la frase crimen speculatus, que hace referencia al hurto de dinero o bienes públicos, y por eso se establecía como peculatus o robo que se estaba ocasionando al Estado, ¿ya? Pero bueno, dejamos un poco la historia para establecer un poco el marco de descripción, pues, doctores, de la figura del delito de peculado. Vamos a ver acá. Miren, eh, me dice, la descripción de este delito, para empezar, se encuentra regulado en el artículo 387 del Código Penal. 387 del Código Penal, voy encontrando la figura de peculados. Al respecto, en primer término, se refiere al peculado doloso en su primer párrafo, que a la letra, doctores, indica básicamente lo siguiente. Ahora, si yo empiezo a revisar los catálogos de los delitos de infracción del deber o los delitos contra la administración pública, de estos tipos penales encontramos precisamente al delito de peculado, y el delito de peculado, doctores, se puede dar en una modalidad dolosa que en una modalidad culposa. Reitero, la figura del delito de peculado puedo obtener en una modalidad
que se da bajo el imperio del dolo, punto número uno, o punto número dos, doctores, bajo el imperio, lógicamente, de la culpa. Si yo empiezo a establecer el peculado doloso, primero tendríamos que responder a aquella interrogante que nos establece fundamentalmente qué es el dolo, ¿no? A ver, igual le lanzo la pregunta a ustedes, porque ¿qué es el dolo? Mientras que me van respondiendo para establecer el marco del concepto del dolo, tiene un bagaje también de su historia. Para ello yo tendría que establecer otras dos teorías tan grandes como viene a ser la teoría evolutiva y la teoría cognitiva. La teoría cognitiva del dolo es el conocimiento, el pensamiento, lo que se quiere realizar. En cambio, la teoría evolutiva del dolo es lo que finalmente se realiza, se ejecuta. ¿Y cómo se realiza, cómo se ejecuta? Al imperio, naturalmente, de la voluntad de quien quiera realizarlo. Entonces, en el caso de la figura del delito de peculado, encontramos pues un peculado que se da bajo el imperio del dolo, del grado de intencionalidad de realizar algo, y lo otro que se puede dar al imperio, por supuesto que sí, doctores, de lo que viene a ser la culpa, ¿ya? En la clasificación del dolo, ustedes saben que existen tres tipos de dolo: el dolo directo, el dolo indirecto o el dolo eventual, ¿no? Encontramos tres tipos de dolo: dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. El dolo directo, que es denominado también, doctores, dolo de primer grado. Dolo directo o dolo de primer grado, o se origina cuando el autor conoce perfectamente que está realizando un acto ilícito, sumando a ello posee la voluntad de poder ejecutarlo. Lo que yo les establecía en el famoso iter criminis o camino del delito, la ideación para la perpetración del hecho criminal, pero aparte de eso, la ejecución propiamente del hecho delictivo. Pienso, realizo, pienso, ejecuto, ¿no? Fase interna del delito y fase externa de la configuración del delito. En el caso del dolo indirecto, denominado también, ¿no? Porque el dolo directo es denominado dolo de primer grado, en cambio el dolo indirecto es denominado también como dolo de segundo grado. Esto se produce cuando el individuo se representa en el hecho delictivo, pero no desea un resultado directo y acepta las consecuencias necesarias para la realización de la conducta. No obstante, en el dolo indirecto, por supuesto que sí, el autor que quiere perpetrar el hecho delictivo ideó y ya tiene a su víctima, solo que su víctima, por ejemplo, los demás corren peligro. Un ejemplo claro es cuando A persigue a B para la configuración de un delito y lo que hace B, por ejemplo, doctores, es meterse por ahí, no a una tienda, meterse a una discoteca, etcétera. Entonces, lo que hace A, es decir, yo sé que B se encuentra en ese lugar, y ¿qué es lo que hago? Lanza pues un coche bomba o lo que fuere, ¡pum! Explota el lugar. Entonces tenemos lógicamente un grado de intencionalidad por parte de A de la comisión de un delito, ¿no? Entonces tenemos finalmente a quien ideó la perpetración del hecho delictivo y ver otras circunstancias más y generó otras lesiones o daños más, y que son los daños que sobre ellos actuó en dolo indirecto. Y el famoso dolo eventual, este se produce cuando el sujeto tiene conocimiento que se podrá materializar el hecho prohibido. No obstante, este continúa aceptando la posibilidad. Representa el resultado como posible, no lo evade, sino que lo ejecuta. Dolo eventual. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos un peculado que se da por el tema del dolo, que es la intencionalidad de la realización de la conducta, y un dolo que se da por el imperio de la culpa. ¿Qué será la culpa? A ver, pregunta a la clase de doctores, ¿qué entendemos por culpa? Culpa, ¿m? Doctores, ¿quién me dice qué es la culpa? Porque ya hemos establecido que el grado del dolo es el tema de la intención legal, pero ¿y la culpa? ¿Cómo entendemos a la culpa? Ya, Ever me dice falta de cuidado.
Rosé, a diferencia del dolo, este se podría entender como la negligencia del autor, negligencia y imprudencia, algo fortuito casual, culpa lo que llega a provocar o hacer, pero de la culpa, ¿no? ¿Qué más la culpa será? Culpa lo que llega a ser provocar o hacer, me dice, ya, el imperio de la culpa, ¿no? Omisión de cuidado. Bueno, vamos a ver acá algunos parámetros establecidos naturalmente en el aspecto de la culpa. La culpa puede ser la negligencia, la inexperiencia y demás factores, pero que no lleva consigo un grado de intencionalidad de la realización de la conducta, sino que el comportamiento que se da precisamente en esta vertiente de la culpa y que van dando paso a la configuración de un delito. El caso del peculado culposo, la culpa. Acá me dice, la particularidad de la culpa radica en que para configurarla no requiere imputarle un conocimiento pleno al autor, sino un conocimiento de menor grado que unido a deberes de cuidado objetivamente establecidos, habría llevado a evitar la realización del tipo penal. No podemos, por tanto, equiparar este conocimiento con el elemento de cognoscibilidad que ocurre en el caso del dolo, si no se trata de un conocimiento cuantitativamente menor que el exigido para el dolo. Por tanto, la culpa tiene lugar en el insuficiente conocimiento imputado al autor sobre la lesividad de su hecho y el criterio de evitabilidad del que se deriva la posibilidad que tuvo de no cometer dicha lección. Eso nos dice Jacobs 2005, ¿no? 373. Y bueno, es una vertiente también bastante interesante en base a lo que establece la culpa. Ok, puede existir, profundizando un poco más las cuestiones teóricas, una culpa consciente, también llamada culpa por representación, pero que no llega al nivel del dolo eventual. Sencillamente culpa consciente, ¿no? También llamada culpa de representación, recibe tal denominación cuando el sujeto se representó de forma previa, con conocimiento, el evento que terminó ocasionando una lesión al bien jurídico. Sin embargo, momento previo a que ello ocurriese, la gente confía que no se producirá el resultado, que descarta la predominancia de un accidente sin voluntad en este tipo de culpa porque la gente no quiere causar la lesión, pero advierte finalmente ello como una posibilidad de realización delictiva, una posibilidad de acontecimiento delictivo, ¿ya? Y se da esto, lógicamente, en los parámetros de la culpa consciente, ¿ya? Y esa es la culpa consciente, porque luego me habla de la culpa inconsciente. En el caso de la culpa inconsciente, ¿no? También llamada culpa sin representación, ocurre cuando el sujeto no se presentó ni previó el proceso que afecta el bien jurídico que exige un cuidado especial y por tanto debe ser visto, previsto por el agente activo, porque aún teniendo los conocimientos necesarios que se le permitirán realizar esta representación mental y advertir el riesgo, simplemente no lo advierte, no tiene conocimiento. Aquí el fundamento de la punición de este tipo de culpa reside justamente en esa posibilidad de conocimiento que debió tener el agente para advertir al peligro. Pues en este caso el agente activo sí conoce el peligro virtual sobre el resultado ni se lo representa a sí mismo. Me dice, no, bueno, en el caso de la culpa inconsciente. ¿Ya? Muy bien. Los sujetos activos del delito. Pregunta sencilla. ¿Quiénes serán los sujetos activos, doctores, del delito de peculado? Ujú. Sujetos activos del delito de peculado. ¿A quién imputo peculado? A ver, sujetos activos del delito de peculado. Está en base a lo que hemos estado señalando en su momento también, ¿ah? Sujetos activos del delito de peculado, doctores, a ver. Ujú. Sujetos activos del delito de peculado.
Ok, vamos a ver, ¿ya? Sujetos activos del delito. Como hace un momento lo hemos establecido, es un delito de infracción del deber. Al ser un delito de infracción del deber, los únicos que podrán responder como sujetos activos del delito serán aquellos que tienen un deber funcional o funcionarial. Ninguna otra persona va a responder, doctores, como autor del delito, solamente ellos, ¿no? Entonces, el sujeto activo de este delito solo puede ser el funcionario público que se interrelaciona, lógicamente, con los caudales o efectos que precisa el tipo penal y sobre los cuales tiene la función de percibir, administrar y custodiar. Por tanto, nos damos cuenta que no solo nos encontramos ante un mero delito especial, sino que se trata de un delito especialísimo de infracción del deber. Y es que en realidad, en el caso de los delitos de infracción del deber de doctores, la gran mayoría de tipos penales son relacionados a tipos penales especialísimos. Y este caso en concreto no es lógicamente la excepción. Verbos rectores. Los verbos rectores son las conductas que se reprimen. Y yo voy a encontrar que en el caso en concreto, doctores, del delito de colusión, encontramos básicamente, o perdón, del delito de peculado, vamos a encontrar dos conductas que se reprimen. La primera conducta que es apropiar y la segunda conducta que es utilizar. O sea, reitero nuevamente, yo voy a encontrar una primera modalidad respecto a lo que finalmente viene a ser la apropiación como tal, y por el otro lado encontramos la utilización como tal. La apropiación no es otra cosa, doctores, que apartar de la esfera de dominio un bien que le pertenece a un individuo. O sea, todos nosotros tenemos nuestro patrimonio, que no solamente está valorizado en cuestiones pecuniarias. Muchos de los aspectos patrimoniales pueden estar relacionados a cuestiones de valor sentimental, por ejemplo, ¿no? O sea, no es que todo pecunio simplemente está relacionado a cuestiones dinerarias, sino que, como les decía, otras pueden tener otro marco situacional. Entonces, la apropiación in situ no es otra cosa que apartar de la esfera de dominio los caudales o efectos. Esa es la apropiación. Aparto de la esfera de dominio dinero caudales que le pertenece a una persona y esa es la apropiación. ¿Ya? Pero hay una vinculación también de función, como sucede, doctores, en todos los delitos funcionariales. Y en el caso del delito de peculado, no es la excepción, porque la vinculación funcional está relacionado en tener la percepción, administración o custodia. Si tiene percepción, si tiene administración, si tiene custodia, es una regla de investigación que yo tengo que llevar, porque son lógicamente requisitos importantes para yo poder determinar esta situación. ¿Ya? Entonces tengo apropiar y utilizar. Caudales o efectos, los caudales son dinero y los efectos son las transformaciones que se realiza el dinero. ¿Ya? Muy bien. Acá está un poco ese mecanismo de conceptual, porque apropiarse será cuando el funcionario se suyo los caudales del Estado que le fueron entregados a razón de la pública. En cuanto a utilizar, este verbo rector debe entenderse como un aprovechamiento o utilización distinta, ¿no? Como le decía, sin embargo, yo le decía que los caudales vienen a ser el dinero que le pertenece como tal al aparato estatal, y que los efectos propiamente son las transformaciones que se realiza el dinero. ¿Ok? Es una regla que siempre debemos tener en cuenta, ¿correcto? Muy bien. Quiero aquí señalarles porque ya la tipicidad adjetiva dolo culpa. Pero acá, este es el acuerdo plenario, de hecho es el único acuerdo plenario, que es el 4/2005/CJ116 de fecha 30 de septiembre de 2005. Ustedes me preguntarán, pues, ¿y a qué se debe o de qué trata el acuerdo plenario 4/2005/CJ116 de fecha 30 de septiembre de 2005? Lo que pasa es que este acuerdo plenario, lo que me habla, doctor, es de la estructura que yo debo tener respecto a la figura del delito de peculado. Y esa estructura me establece precisamente los grados incluso de vinculación de función. Y ahí ustedes tienen, ¿no? Ya hemos determinado que el sujeto cualificado es funcionario o servidor. Eso lo tenemos claro.
Pero aparte de eso, que en la conducta que nosotros encontramos es que el funcionario o servidor lo que tiene que hacer es apropiarse, utilizar caudales o efectos, pero que sus caudales o efectos necesariamente tienen que estar bajo su percepción, bajo la administración o bajo la custodia de naturaleza obligatoria. ¿Ya? Muy bien. Eh, Vamos a establecer luego aquí, doctores, y si una persona, por ejemplo, les voy a comentar, ¿ah? Ya vienen campañas electorales. Esperemos lógicamente que esto no suceda. Si hay alguna autoridad o alguien que quiere postular a los comicios electorales, mejor que lo sepa. Pero ¿qué pasaría si una autoridad que quiere hacer campaña política utiliza, doctores, digamos, la movilidad del Estado, el carro del Estado y el conductor del Estado para hacer proselitismo político? Para hacer proselitismo político, doctores, para irse de aquí por allá, o sea, técnicamente proselitismo político. Yo te pregunto, a esa persona que utiliza el alcalde para reelegirse o alguna autoridad que haya prestado a alguien, pero la cuestión es que es un funcionario servidor del Estado, utiliza un vehículo para fines distintos a la función, ¿qué delito comete? ¿Qué delito comete, doctores? ¿Peculado de abuso? ¿Qué tipo de delito comete? A ver, la persona que utiliza el vehículo de la institución para irse puede de viaje, etcétera, ¿no? O sea, para hacer, como le decía, actividades fuera del marco de su función. Comete el delito de, ya, este no es cualquier delito de peculado. ¿Qué delito de peculado? Ya, el delito de peculado de, muy bien, no serán la regla del artículo 387, sino serán la regla del artículo 388. Un juez se le asigna un vehículo y ordena a su chofer que lleve a su esposa al gym y a su hijo. Mira, esa noticia no la tenía, pero lógicamente si me señala tal cual ha sucedido, sí, pues estaría cometiendo el marco de configuración del delito de peculado, que es el que estamos en estos momentos sosteniendo, ¿no? O sea, ese sería el marco de tipología que en todo caso, doctores, podríamos tener y podríamos, pues, señalar, ¿ya? No puedo utilizar. Ahora, ahí el tema es si la esposa y el hijo estarían siendo delito, estarían siendo autores, no, sino estarían siendo cómplices del delito, ¿ok? Serían cómplices del delito. Ahora, el que sería autor del delito, lógicamente, es el juez, porque a él se le asigna la movilidad. A pesar que algunos, por ejemplo, podrían buscar la figura del peculado por extensión. El comisario de una comisaría dispone que usen el patrullero a pescar camarones para cocinar su almuerzo. Claro, porque no puede disponer el vehículo. Hay que ver ahí, ¿no? El vehículo para qué fue destinado. Si el vehículo fue destinado, doctores, para determinada actividad, no puede ser utilizada para otra actividad, ¿ya? O sea, si hay un vehículo, como le decía, destinado para patrullaje, destinado para hacer esto, otro, o sea, no puede ser destinada, doctores, para realizar actividades distintas a la naturaleza del vehículo. Entonces, si me dices que lo está utilizando para, no sé, ir de pesca, va a hacer su propia comida, pero igual va a existir en el marco de configuración punitivo, ¿ya? Ya, si es uso personal y lo usa su esposa,
igual se le va a atribuir, doctores, el delito de peculado de uso, ¿no? El peculado de uso. Pero él no usaba, pero él permitió que otro use. A pesar que no lo usó, él tenía su deber de garante, de cuidado del vehículo para su uso personal, permitió que su esposa lo utilice y habrá un grado de extensión punitiva de la conducta. ¿Ok? Reitero, habrá un grado de básicamente esa naturaleza, de extensión de grado de punibilidad de la conducta. ¿Ya? No, nadie puede usar un vehículo que pertenece totalmente al Estado. Y eso guarda mucha relación, doctores, con lo que acá sosteníamos, ¿no? El 388. Si ustedes leen aquí, el 388 me dice, el funcionario de servicio público que para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo perteneciente a la administración pública, ¿ya? O que se hallan bajo su guardia. Será el primero con pena perpetua y libertad, no menor de 2 ni mayor de 4 años. Luego tengo en el peculado de uso una serie de elementos, como por ejemplo uso, permitir el uso y fines ajenos. Uso, lógicamente el funcionario se beneficia del bien sin consumirlo, aprovechando sus propiedades o características, teniendo la función o cargo dentro del uso que él tiene que realizar, ¿no? Y ahí está explícitamente señalado. Permitir el uso. El funcionario autoriza, consiente, permite el uso del bien para terceros no autorizados, como en el caso que ustedes estaban mencionando que pasa con la esposa. La esposa no tiene por qué utilizar el bien, pero finalmente permite que otro utilice, entonces ahí estamos teniendo una regla permitida. El fin tiene que ser ajeno, distinto a lo que lógicamente se le ha encomendado. Cuando el fin es ajeno a lo encomendado, es ahí, doctores, donde vamos advirtiendo la configuración del marco lógicamente punitivo de la conducta, en este caso, estimados amigos, ¿ya? Había un interrogante si sobre los temas de viáticos, cuando una persona recibe por temas de viáticos, por ejemplo, para semanas de representación, con ese tema de los viáticos se va a Francia, se va a España, se va a Italia, ¿no? Entonces, si esos viáticos que le han dado, que era para su hospedaje, para su alimentación, lo termina usando para irse, por ejemplo, a una discoteca, ¿no? Entonces, lógicamente va dando un uso distinto al dinero que se le ha encomendado. Ahí la gran interrogante es si va dando un uso distinto al dinero que se le ha encomendado, ¿se podría imputarle el delito? Es una interrogante bastante interesante y la respuesta en ese caso concreto será que ya ha existido un pleno jurisdiccional que es el que se realizó el año 2017, el 23, 24 y 25 en Lima, donde se ha llegado a la conclusión que cuando se trata, por ejemplo, de doctores de viáticos, estos ingresan a la esfera de dominio particular sobre quién le dieron los viáticos. Entonces, no existirá peculado de esa naturaleza, no obstante, habrá una responsabilidad de carácter administrativa en su conducta. ¿Ok? Muy bien, doctores, entonces de esta manera llegamos a la parte final de la sesión de clase del día de hoy, a menos que alguien tenga y levante la mano y haga una pregunta, gustosamente podemos responder. Bueno. No habiendo preguntas, entonces agradecerles a cada uno de ustedes que han estado presentes en esta sesión de clase. Muchísimas gracias. Mi agradecimiento también a CEFOCAP por ya. Pero Juan, por la casilla de comentarios, perdón, por el audio. Si tienes una pregunta por audio, excelente, doctor Juan. Priscila también tengo. A ver, Priscila, ¿puedes activar tu audio? Priscila, ¿no? Adelante. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, ¿Qué una tal? consulta. En los delitos contra la administración pública, ¿se puede aplicar el principio de oportunidad? Ya, es una pregunta Gracias, doctor, bastante por el interesante. tiempo. Ya es una pregunta bastante interesante, ¿no? Pero ustedes saben que, de acuerdo a lo que establece en el artículo 2
no en todos los delitos podemos nosotros arribar a ciertos mecanismos de simplificación procesal. De entre ellos, por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual y también nos habla de los delitos contra la administración pública. Entonces, tratándose de ese tipo de naturaleza delictivas, no puede aplicar el principio de oportunidad. ¿Sí? Muy bien, doctores. A ver, así como la doctora, alguien más tal vez tenga algún interrogante a través de la opción de levantar la mano. Ok, doctores. Muy bien. No se olviden, mi nombre es Sergio Emerson. Eh, Juan dice que no le permite activar el audio, pero lo que pasa es que no tiene la opción de levantar la mano, estimado Juan. Ya, mm, ya, bueno. Ok, doctores. Muy bien, entonces, de esta manera, terminamos en caso, por ejemplo, de cohecho, ¿no? Pero, porque la terminación anticipada es una mecanización procesal que sí puede tener una regla de aplicación. Muy bien, doctores, entonces, bueno, ahí tengo a Juan. Ahora sí levantó la mano. Le escucho. Sí, doctor. Doctor, no sé si me logra escuchar ahí. Sí, lo logro escuchar. Adelante, Ya. doctor. Ah, ya. Doctor, mi consulta, mira, ve, recién a mí casi me ha llegado un caso para poder atender en la Procuraduría por el tema, en este caso, que lo han asignado viáticos a los contratados bajo locación de servicio, como también a los que están contratados bajo el decreto legislativo 1057. En esos casos, doctor, por ejemplo, teniendo en consideración la modalidad de locación de servicios, también estaríamos en este caso, ¿cómo yo lo inmiscuiría en el tipo penal? Sobre todo, Ahora, por me parecería por- interesante ahí ver cuál es la fundamentación para que le dan a los locadores de servicios viáticos, ¿no? O sea, Ujú. ¿bajo qué motivo? ¿Qué hacían los locadores? ¿A qué se dedicaban los locadores? Ya, el caso es, por ejemplo, han asignado los viáticos, en este caso, por ejemplo, el lugar donde yo radico, es son por siete Ya, pero provincias que tiene el mi departamento. pregunta es concreta, ¿no? A los locadores, ¿a consecuencia de qué le dan los viáticos? Para que vayan a verificar en este caso una obra. A sus pasajes. Ajá, exactamente, pasaje, después, claro, por 3 días consecutivos, ¿no? Ya, 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 ya. Ya, ahí vamos a ver, ya. Me es una pregunta bastante interesante. Pero ellos, esos pasajes sí lo han utilizado en sus pasajes. Mm. Sí, sí han hecho incluso rendición, todo. Ya. Ahí hay un tema, ¿no? Hay que ver, porque no, son dos situaciones distintas. Ya hemos dicho que para empezar, el Pleno Jurisdiccional ha establecido que en temas de viáticos, el asunto es netamente administrativo. Ahora, obviamente, si hablo yo de cuestiones administrativas, lo voy a hacer mención en el caso de lo que son CAS 728, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien contratado por locación de servicios, yo le entrego cierto dinero, ¿no? Para que lo utilice para el transporte. Lógicamente, si utilizó el dinero para el transporte, yo tendría que sustentar ese dinero si es de mi propio peculio o es un dinero, por ejemplo, que yo mandé. Entonces yo tendría que establecer esa situación. Eso es una primera regla. Lo otro es que si yo finalmente me doy cuenta que el dinero que yo estoy dando, ¿no? No lo han utilizado para los pasajes, entonces ahí sí hay algo bastante interesante porque incluso yo podría extender la figura del peculado por extensión. O sea, yo te recomendaría que ves ese contexto de la figura del peculado por extensión, que precisamente va relacionado a quienes custodian dinero del Estado. ¿Ok? Entonces, este no es un Mm. funcionario, no es un servidor, es un locador, pero el dinero que está llevando es administrativo. Ahora, una situación en base a ello tendría que ser analizar, si bien es cierto, no lo vamos a evaluar administrativamente, pero sí posiblemente la apropiación ilícita que podría tener del monto pecuniario que le han dado, ¿no? O sea, existe esa posibilidad finalmente que se le puede dar a él como tercero, pero si ha gastado por su viático, pues no, él no comete nada. En todo caso, sería de quien no sustenta o sustenta adecuadamente el billete que asigna. ¿Sí? Ok. Muy bien. A ver, entonces, bueno,
De esta manera estaríamos llegando a la parte final. Mi agradecimiento se fue acá y a cada uno de ustedes, doctores, que estuvo participando en esta sesión de clase. Un abrazo. Bien, antes de dar las últimas indicaciones, agradecer al doctor Chávez por su valiosa exposición el día de hoy. De igual forma, gracias, doctor, por compartir sus conocimientos y experiencias. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídese. Muchas gracias. Nos vemos, doctora. Hasta luego. Bien, también agradecer a todos los participantes y asimismo les invitamos cordialmente a que si desean mayor información sobre nuestros cursos o certificados puedan comunicarse con nuestra asesora de ventas al número 921-531-675. Se los estaré dejando también en la casilla de mensajes. Cuídense todos.